Hola chicos, bienvenidos a Qué Monitos Review. En esta ocasión vamos a revisar la figura de El Batman que ríe de la línea DC Multiverse de McFarlane Toys. Antes de pasar a la caja y la figura como tal, quiero contarles un poco sobre la historia de este personaje. En este caso, el Batman que ríe es una versión de Batman de Tierra Negativa 22 o de Tierra Menos 22 del Multiverso Oscuro y sigue prácticamente toda la línea del Batman que conocemos. Sin embargo, en un momento de su historia, el Joker lo obliga a asesinarlo. Esto porque él cometió una atrocidad. Sin embargo, cuando este suceso ocurre, el Joker libera un gas desde su interior e infecta a Batman. Una vez que Batman se infecta, se empieza a dar cuenta de sus cambios y demás y decide citar a la Batifamilia. Esto para explicarles lo que estaba sucediendo, y la Batifamilia le dice que no importaba, que ellos estarían ahí para detenerlo si llegara el momento. No estaban terminando de decir esa frase cuando Batman se voltea y decide matarlos. Esto porque él ya sabía que serían los únicos capaces de poderlo detener. Una vez hecho eso, su cambio queda completo y se convierte en el Batman que ríe que conocemos. Bueno, sin más que decir de la historia, vamos a hablar de la propia caja. En la parte del frente podemos ver una ventana lo suficientemente grande para poder ver la figura y los accesorios que incluye. Sin embargo, esta es la primera línea o la primera wave que incluye un Collective Build, que vendría siendo básicamente las piezas buff de un Marvel Legends, y podemos ver en el lateral lo que es una pieza de un Batimóvil que se forma con otros dos personajes que veremos en un futuro. Entonces, gracias a esto podemos ver que la caja es bastante más grande. Si acercamos la caja, vemos que dice DC Multiverse, el Batman que ríe, Collective Build, y dice Batimóvil. Aquí podemos ver la pieza del Batimóvil que incluye y nos dice que es para mayores de 12 años. También nos dice que la figura tiene 22 puntos de articulación y que pertenece a McFarlane Toys. Por un costado vemos que dice DC Multiverse y el Batman que ríe. Por la parte de abajo dice McFarlane Toys. Por la parte trasera nos encontramos un pequeño diagrama con el que vamos a poder unir las piezas de nuestro Batimóvil una vez que tengamos a las tres figuras, que vendría siendo Nightwing, el Batman que ríe y Batgirl. En la parte trasera tenemos una ilustración de la tarjeta que nos acompaña a esta figura, que vendría siendo el Batman que ríe. Y tenemos las redes sociales de McFarlane Toys. Por el otro costado tenemos en grande el Batman que ríe, DC Multiverse y McFarlane Toys en la parte de abajo. Y sería prácticamente todo en cuanto al empaque de nuestra figura. Vamos con el interior de la misma. Bueno chicos, en el interior de la caja nos encontramos el clásico plástico transparente que va a proteger nuestra figura y los accesorios de esta para evitar que se dañen siempre y cuando estén dentro del empaque, así como proteger la pieza Collective Build, que vendría siendo un extremo del Batimóvil. En la parte de atrás nos encontramos con el clásico cartoncillo ilustrado con unas pequeñas viñetas y portadas de cómic, así como la tarjeta coleccionable y la pequeña base que siempre nos incluye McFarlane Toys en la línea DC Multiverse. Eso sería prácticamente todo en cuanto al interior del empaque. Ahora vamos con los accesorios. ¿Qué les parece? Bueno chicos, vamos con los accesorios de nuestra figura del Batman que ríe. Los primeros accesorios con los que nos encontramos vendrían siendo sus armas. Esta es una especie como de guadaña, una especie como de cuchillo bastante grande. Vemos que tiene unas muescas como de uso, tiene un tono como oxidado, se ve bastante bien, y el mango está muy bien moldeado. Tiene una especie como de empuñadura que evita que se pueda resbalar, tiene mucho agarre. Del mismo modo nos encontramos con esta otra arma que parece más bien como si fuera una hoz y está sujeta a una especie de tronco. Del mismo modo tiene una especie de muescas de desgaste y tiene un tono oxidado. En lo que es el mango tiene una especie de cobertura para evitar que del mismo modo se resbale a la hora de usarlo. Se ve bastante bien, está muy bien detallado. Otro accesorio con el que nos encontramos vendría siendo la parte Collective Build, que es para formar un Batimóvil. En este caso es un extremo de este Batimóvil. Vemos que tiene algo de detalle en lo que es el tono negro, que parece como si fuera desgaste. Tiene llantas de goma, que eso está bastante bien. Y tiene detalle moldeado. Una vez que tengamos la revisión de todas las figuras de esta wave, podremos formar lo que es el Batimóvil.
También contamos con la clásica base de DC Multiverse que tiene grabado el logo de DC y un pequeño poste en el que vamos a poder acoplar nuestras figuras. Es bastante sencilla, pero en algunas figuras es muy útil. Otro accesorio con el que contamos vendría siendo esta tarjeta de El Batman que Ríe. En este caso, esta es la ilustración de la portada del Batman que Ríe número 1, que fue una miniserie que salió posterior a su primera aparición. En la parte trasera tenemos un pequeño cardex de la historia y prácticamente eso sería todo. ¿Qué les parece si vamos con la propia figura, chicos? Bueno, chicos, regresamos con la propia figura. Lo primero que podemos notar es que la figura es bastante alta, y esto debido a que tiene unas botas como de plataforma y le dan una mayor altura. Eso sí, podemos notar que se puede mantener de pie bastante fácil. Sin embargo, para poses con mayor dinamismo requeriremos apoyarnos de una base forzosamente. Si acercamos la figura vemos que está llena de detalles, está increíble esta pieza. Vemos que tiene esa máscara característica de El Batman que Ríe con una especie de púas alrededor para poder verse mucho más agresivo. Vemos que tiene los clásicos dientes de El Batman que Ríe como si estuvieran podridos, una especie como de puntas o colmillos alrededor de toda la mandíbula, y también tiene los labios pintados. Del mismo modo, ese tono rojizo que se ve no es un defecto de control de calidad, sino que así es el detalle de El Batman que Ríe. En cuanto a su vestimenta, vemos que es bastante característica del personaje. Tiene muchas grapas, como si hubiera intentado reparar esta vestimenta demasiadas veces. Está muy bien hecha y a lo largo de esta tiene bastantes cintas para poder asegurar o fijar un poco mejor esta especie de abrigo alrededor de su cuerpo. Del mismo modo, en las mangas vemos que tiene ese mismo tipo de cintas, al contrario de los Batman que tienen una especie de protector para poder apoyarse a la hora de pelear. Y sería prácticamente todo en la parte superior. En cuanto a los pantalones, vemos que tiene unos pantalones medio bombachos de lo que es los muslos. Se ve bastante bien. No es un corte militar, pero se ve un poco más táctico de lo que usa normalmente Batman. En cuanto a las botas, vemos que son unas botas bastante grandes. Tiene también un pequeño broche metálico, se ve muy bien definido, está muy bien moldeado y parece que tiene una especie de estoperoles en la punta de los zapatos. En cuanto a las suelas, vemos que también tienen bastante moldeado, pero a pesar de tener ese molde en la parte de abajo, se puede sostener con mucha facilidad. No es un molde muy amplio que digamos. Por la parte trasera nos encontramos con un abrigo bastante grande y tiene mucho desgaste al final del propio abrigo. Se ve bastante maltratado. En cuanto a lo que son los estoperoles o las grapas que están marcadas, vemos que tiene mucho detalle en una especie de gris metálico que resalta bastante en cuanto al contraste que hace con el abrigo negro. Se ve muy bien esta figura. Por la parte trasera también nos encontramos en la parte de los hombros esa especie de grapas con la que intentó unir este uniforme, que se ve bastante bien, luce mucho. Sus puntas o púas que trae en su máscara se ven bastante desgastadas. Vemos que tiene ese efecto de óxido, está muy bien hecho, se ve perfectamente bien esculpido. Vemos que incluso en la parte de arriba alcanza a sobresalir un poco lo que es parte de la capucha. Eso sería prácticamente todo en cuanto al detallado de la propia figura, y vamos a revisar sus articulaciones, chicos. En cuanto a las articulaciones de este Batman que Ríe, tiene giro 360 grados en la cabeza, sin embargo está un poco impedida por la solapa de su gabardina. Sin embargo, logra girar 360 grados. Puede ir un poco hacia arriba lo que es su cabeza y puede inclinarse también un poco. Del mismo modo puede ir hacia los laterales. Y en cuanto a sus brazos, a pesar de las hombreras, puede girar 360 grados siempre y cuando lo inclinemos un poco. En cuanto a la articulación de mariposa, esta tiene un poco de articulación, aunque se ve impedido en ambos casos por la construcción de su vestimenta. Vemos que tiene corte en el hombro, gira 360 grados y tiene doble punto de articulación en el codo. Al ser tan delgado, esta figura se puede articular perfectamente bien.
También tiene giro 360 grados en lo que es la muñeca y puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo, o en el sentido en el que acomodemos la articulación. Puede ir a un lado o puede ir al otro. Esto en el caso de ambos brazos. Giro 360 grados, doble punto de articulación en lo que es el codo y gira 360 grados su muñeca. Puede ir hacia arriba, hacia abajo, o si la acomodamos en otro sentido, puede ir hacia un lado o hacia el otro. En cuanto al cuerpo, nuestra figura está algo limitada por la propia construcción de su gabardina. Vemos que puede ir un poco hacia el frente, casi nada. Puede flexionarse un poco más hacia atrás debido a al moldeado de su propia gabardina. Y puede ir un poco hacia los laterales. En cuanto a la cintura, vemos que gira 360 grados. No está impedida para nada. Y su rango de patada es bastante amplio. Como les decía, al ser una figura tan delgada, tiene una extensión bastante amplia. Tiene doble punto de articulación en la rodilla. Se puede flexionar bastante. Ahí se alcanza a apreciar. Sin embargo, hacia la parte trasera se ve un poco impedido debido a la gabardina. Aquí se alcanza a apreciar. Doble punto de articulación en la rodilla. Está muy bien. En cuanto a la bota, no tiene corte. Eso ya lo sabemos. Pero sí gira 360 grados sus pies. También tiene un punto de articulación en la punta del pie. Puede ir hacia arriba. Y eso sería prácticamente todo en cuanto a las articulaciones. Para ponerle sus armas es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es colocarlas en las manos de nuestro Batman que ríe. Es bastante fácil, no nos cuesta prácticamente nada de trabajo. Y del mismo modo la otra. Solo hay que incrustarla en lo que es la mano. Y sería prácticamente todo. Para colocar la base, al igual que todas las McFarlane Toys, hay que ubicar el orificio en los pies y la colocamos de este modo. En el pequeño poste que trae nuestra base. Y sería prácticamente todo. ¿Qué les parece, amigos? Ahora vamos con mis conclusiones. Bueno, chicos, vamos con mis conclusiones sobre esta figura del Batman que ríe. En general es una pieza bastante detallada. Me gustó el hecho de que usaran una mezcla de goma en cuanto a su gabardina con plástico sólido para el resto de la figura, ya que si hubieran usado plástico sólido en toda la figura, esta gabardina no hubiera podido tener la textura que tiene. El detallado de la propia gabardina está increíble, está impecable. El hecho de que usara esa especie como de grapas para poder unir la propia gabardina le da un detalle muy interesante. En cuanto al rostro que tiene, creo que está muy bien detallado. Me sorprende la calidad que tiene esta figura del Batman que ríe. Creo que es una representación fiel de lo que es a un bajo costo, ya que obviamente podemos ver esculturas todavía más detalladas, pero creo que para una figura de acción está muy bien. En cuanto a los accesorios que incluye, vemos que sus armas están muy bien detalladas, tienen unas muescas bastante interesantes de uso, tienen el tono como si estuvieran oxidados. Algo que me decía un amigo que tal vez le faltaban eran cadenas, y tal vez no las vimos inicialmente, pero si compramos la figura de Robin, vemos que tiene cadenas y son cadenas metálicas que le van a sentar bastante bien. Quería sacar esta figura antes de sacar la de las alas de Tirano, porque quería comparar lo que son los rostros. Los rostros son muy diferentes, y algo en cuanto a lo que sujeta las alas le da un detalle distinto a la gabardina de el Batman que ríe de la wave de Merciless. Esta también trae una figura Collector Build, o en este caso un extremo del Batimóvil, y cuando revisemos las demás figuras veremos también la unión de ese Batimóvil. A esta figura yo le daría un 9, esto debido a que
Está muy bien detallada, sí, pero creo que el mismo detalle le resta algo de movimiento en el propio cuerpo. Aún así es una excelente pieza y si pueden adquirirla a un buen precio, no la dejen ir. Bueno chicos, los dejo con una pequeña galería de esta figura del Batman que ríe. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Qué Monitos en Facebook. Hasta la vista chicos, bye.